Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este en vivo, este live, donde vamos a compartir con Santiago Rojas, un personaje maravilloso de Colombia, que los va a cautivar, que los va a enamorar, como muchos de ustedes ya me han mandado mensaje, que qué bueno que vamos a estar con él, que vamos a compartir unas palabras, y con Santiago es donde encontré esa parte de mayor profundidad. Y es maravilloso poder encontrar y poder hablar con alguien así, donde puedes profundizar mucho más y puedes tocar temas también muy cruciales de la vida. Y eso me pasó cuando estuve en su programa en Caracol Radio y fue algo maravilloso. Y a partir de ahí, pues tuvimos más contacto y ahora en estos días, pues empezamos como a ver la posibilidad de hacer un en vivo y hoy es el día donde van a ustedes a recibir todo este compartir tan maravilloso que van a tener. Ojalá que estemos aquí todos con la mente abierta, con el corazón abierto, como ya saben, que este espacio es para eso. Entonces, háblele a la amiga, háblele a la vecina, porque vamos a empezar con este en vivo y va a estar muy bueno, vas a poder preguntar, vamos a poder tener interacción con ustedes. Entonces, bienvenidos. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Acuérdense que esto es autosanación, autoconocimiento. Aquí vamos a empezar a indagar lo que hay mucho más profundo en el ser humano, cómo nosotros generamos esta realidad, cómo nosotros conectamos con esta vida, cómo parece magia, pero simplemente es la vida misma que nosotros creamos y que nosotros podemos transformar. Así como generamos nuestro cuerpo, de la misma forma generamos cualquier circunstancia que hay en esta vida, para simplemente conocernos a nosotros mismos, darnos cuenta de lo que está ahí adentro. Entonces, bienvenidos a todas las personas que estén aquí con nosotros. Voy a ver si ya está Santiago por ahí. Santiago, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, Ricardo. Qué Encantado alegría. de tenerte aquí, de verte. Aquella vez nos escuchamos, pero no nos vimos. Eso es cierto. Y ese fin, pero bueno, ya estamos ahora aquí en este medio, aunque siendo lo mismo, tú allá y yo aquí, conociendo esa otra conciencia, nos hemos conectado más veces. Ahora solo aquí, Sí, qué gusto. de esta manera. Qué gusto. Sí. Hace ratito hablábamos, Santiago y yo, y a mí le comentaba que me parecía maravilloso esta parte donde puedes entrar en la medicina y a ti te pasa que encontraste como algo más profundo detrás de todo eso, porque yo me he topado con muchos médicos donde se les hace muy fuerte romper como esa estructura y piensan que nada más existe eso que estudiaron de medicina y no quieren abrirse a ver algo más allá, más profundo. Y me decías que de hecho tú antes de entrar a la medicina tú ya tenías como este feeling de que había algo más mágico en la vida, como algo más profundo, me decías, ¿no, Santiago? Sí, sin duda. Yo creo que confundimos el ambiente vida con la vida. La vida es algo que trasciende al ser humano, que viene del cosmos, está en las estrellas, en la naturaleza y que se nos presta por los instantes que podemos respirar. Y cuando uno mira un cuerpo físico, sabe que algo lo anima y eso que lo anima es la vida. Y cuando eso se pierde, ahora yo me meto en mí mismo y empiezo a preguntar quién soy yo y me doy cuenta que no soy esto que me veo, que soy un pensamiento que piensa de lo que creo que soy y me empiezo a dar cuenta de otra realidad. Y en la universidad nos da mucho miedo eso, porque nosotros nos educan para ser expertos, especialistas en algo, y todo especialista tiene miedo de algo novedoso, porque no lo puede controlar. Y lo más maravilloso de la vida es no saber nada de nada, porque todo se puede experimentar.
Exactamente, y yo creo que eso es lo que les duele tanto a las personas en esos momentos, porque pues, imagínate, estudiar toda una carrera, tú pensar que eres esa profesión, porque nuestro ego obviamente se identifica con eso y dice, yo soy el doctor, yo soy la medicina, y si me dices que eso no me va a ayudar, que no me va a ayudar a la humanidad, qué susto, imagínate cuánto invirtieron mis padres, cuánto invertí yo, cuántos libros me leí para que de repente me digas que hay algo mucho más profundo que podría ser. Obviamente sentimos violencia, obviamente sentimos un dolor y no nos damos cuenta que es nuestro ego sintiendo ese impacto, ¿no? Sí, porque además sentirse rechazado por lo que uno ha estructurado que es uno es una sensación muy desagradable. A mí me encanta comprenderlo desde la biología, ese rechazo, porque ese rechazo yo mismo cuando creo que lo siento de otro, yo soy el que lo produzco, o cuando siento rabia o cuando siento temor. Y experimentarlo es muy agradable, o sea, saber uno que uno es el que lo produce es hacerse dueño porque asume eso. Y los pacientes siempre que busquemos que la enfermedad está afuera, fíjate ahora con el virus, ¿quién es el que nos defiende del virus? Ningún sistema médico, es nuestro organismo, nuestra biología, nuestro sistema inmunológico el que se adapta, el que sobrevive y el que se cura. Por eso el 80% no le pasa nada. No sé si me va a pasar y si me va a morir, eso no importa. O sea, no va a pasar nada. Si tengo miedo para que nos pase algo, vamos a sufrirlo. Si nos pasa, bien. Aquí estamos. Exacto, el verdadero virus es ese miedo. Hoy vemos a tantas personas con ese miedo, con esta falta de contacto, como ya vemos a la gente ya tapándose esta parte de la expresión y cómo eso afecta también mucho en la conciencia y cómo ya todo lo vemos como más separado. Sí, por sí creo en ese día que estábamos hablando en Caracol Radio, en tu programa, y hablábamos de esta separación, cómo esa separación genera tanta violencia y genera tanto conflicto. Y hoy estamos viviendo en un punto donde queremos normalizar el hecho de estar cada vez más separados, cada vez más lejos de otro ser humano, no sentir su calidez, no verme en esa persona, sentir que cuando viene otro ser humano yo tengo que protegerme, tengo que cuidarme aún más. Lo que hacemos indiscutiblemente es generar barreras, que lo que hacemos con las fronteras. Hace unos años, hace ¿cuánto? 10 años, cuando estaba la gripe porcina, el H1N1, todos los mexicanos eran parias. Ahora durante un tiempo los chinos, ahora cualquiera que esté contaminado. Fíjate que el discurso del año pasado es no, aléjate de las personas negativas. Este año aléjate de las positivas. El año entrante aléjate de las personas, ¿o qué? O las positivas del COVID. Alejarse de las personas. ¿Cómo nos vamos a alejar de lo que somos? Alejarnos de la humanidad cuando lo único que existe es esto. Además a los médicos nos enseñaron, y esto cuando yo estaba en la universidad, yo tuve choques no nos dejaban casi acercarnos a los pacientes. Hoy en día eso ha cambiado, pero la parte humana, y cuando yo estudié medicina apareció el VIH-Sida, que es una pandemia muy parecida a esta en otro sentido, y es que generamos una discriminación y ahora en esa época agredimos a los homosexuales, a los hemofílicos, a los drogadictos, y los queríamos rechazar, quemaban casas. Ahora el que tiene esta enfermedad lo rechazamos. O sea, sale lo peor, pero también sale la compasión, la comprensión, la empatía, la solidaridad y el reconocimiento de la vulnerabilidad en esa soledad que todos tenemos adentro. O sea, que todos podemos escoger en estas cosas. Sí, también nos está ayudando como... Al principio yo hablaba mucho a las personas que están aquí viéndonos, precisamente eso, de cómo esto también nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Igual esta separación y contingencia y quédate en casa y esto quédate donde tú estás, no salgas, también ha hecho que veamos muchas emociones que traemos adentro que a lo mejor no las veíamos porque íbamos muy deprisa y como no sabíamos qué estaba pasando, estábamos en esta rutina, en el día a día, en cosas que a lo mejor no nos gustaban, pero que teníamos que hacer porque así dice el formato, porque así dice la estructura. Hoy que paramos y nos vemos y tocamos tantas emociones, muchos de estos seres humanos también han salido a una luz muy diferente, una luz mucho más intensa que antes no tenían. Y ahora también están viendo cómo no desperdiciar esta vida, ¿no? Si hay algo que es bien interesante es que en la Universidad de la Vida todos venimos a las mismas clases. Hay una que es la del intelecto, la que yo estudié en medicina, pero hay una que es la de la vida.
que en este momento compartimos con todas las demás estructuras de la vida de nuestro planeta. Y los que estaban, fíjate que los que estaban en confinamiento, que eran los animales, ahora salieron a la naturaleza, se ven los bosques llenos, las ciudades en algunos países como por ejemplo en París se veían osos y en Barcelona se veían delfines cerca de la playa. Y nosotros que estábamos invadiendo los espacios nos mandaron a un confinamiento como para volvernos refinados, un refinamiento. Y qué belleza, que nos dieron la oportunidad de la madre. A mí me encanta el fenómeno que está ocurriendo desde el punto de vista que nos dijeron, a ver, de ese tiempo de la crisálida, ¿no? Sí. A mí también me gusta muchísimo esta parte y la he visto con unos ojos pues de mucho amor, porque he visto también cómo tengo contacto con muchas personas que también han podido tocar muchas cosas y han podido sanar muchas cosas y hoy están en otro punto de conciencia pues muy diferente. Oye, me platicabas que también estás mucho en contacto con personas que tienen cáncer, personas que tienen enfermedades terminales también, me decías. Cuéntame de eso. Sí, Ricardo, creo que es lo más bello que yo haya podido encontrar en la vida, son lo que yo llamo personas despiertas. Obviamente tú eres un ser despierto. Cuando uno ve a un Krishnamurti, un ser despierto, se da cuenta que miran distinto, que viven la vida sin ese ego, que existen a través de ese ego. Y las personas que nacen, es muy bonito, un ser recién nacido lo mira uno con los ojos de una manera que lo coge, ¿no? Pareciera una mirada perdida, es la misma mirada de una persona moribunda que está despierta. El recién nacido se siente parte de la madre y se sabe que es parte de algo y no tiene un yo, un ego, un personaje aislado. El moribundo, cuando logra romper esa sensación de pertenencia a su cuerpo y sabe que solamente es una proyección de la vida, en ese momento cambia, ya no importa las peleas de 40 años, no importa lo que va a ocurrir. Hay muchas frases que a mí se me quedan. Una que tuve la oportunidad de escuchar de las tantas es, me decía esta mujer antes de morir, mire Santiago, era una mujer muy rica, los familiares que estaban ahí estaban todos peleando por el dinero, ¿no? Pues porque era Y ella me dijo, te voy a dejar el mayor de mis tesoros. Y yo, bien, me dice, te voy a dejar esta frase para que la recuerdes. Lo único que tiene sentido y al final de la vida cuenta y tiene valor es la certeza de los amores vividos. Eso es lo único que uno tiene cuando se está muriendo. Esos son esos tesoros que le deja a uno una persona que está despierta, que se da cuenta que, sí, que todo lo que existía, de todas sus riquezas, sus poderes. He tenido la oportunidad de acompañar a personajes de la vida pública, no importa quién, jamás los voy a nombrar, y estar en ese lecho de muerte desprotegidos desde el punto de vista de toda la parafernalia, pero totalmente en contacto con una conciencia que además no importa, no es que se quieran morir, no están rechazando la vida, ni tampoco están luchando por sobrevivir y viven a plenitud, en conciencia, hablan si uno los escucha. Esto es bien bonito. Oye, es maravillosa esa frase porque aparte, o sea, ¿cómo le llegó en ese momento como estas partes de sus relaciones, ¿no? Esas personas con las cuales entró en contacto. Y eso se me parece muy irónico porque hoy el ser humano también tiene muchísimo miedo de entrar en contacto con alguien que le puede atraer mucho. O sea, hoy nos da muchísimo miedo una atracción muy fuerte y decimos, no, mejor no, por esto, y corremos, ¿no? Y entonces me parece maravilloso que esta frase llegue hoy a nosotros y que lo vea desde ahí. Y qué maravilla que estés en contacto con este punto tan fuerte del ser humano, que nos parece a nosotros la muerte algo horrible, algo nefasto, y no nos damos cuenta de la profundidad que tiene, de cómo si nosotros le perdiéramos ese miedo a la muerte, podríamos entonces vivir mucho más. Y mucho más me refiero a profundidad, me refiero mucho más con intensidad. Y eso sería maravilloso, porque todo el tiempo tenemos este miedo de morirnos. Y al final de cuentas, siempre cuando vamos a la sanación, en mis eventos, seguramente a ti también te pasa, porque tú también trabajas con esta parte de las emociones, de la sanación, y es este punto en donde el ser humano toca una emoción tan fuerte, donde el ego va a morir y donde va a renacer a otro ser. Pero este ego se agarra tan fuerte y te da tanto miedo ese punto de muerte que entonces te quedas en el mismo estado. Entonces, si nos atreviéramos a morirnos, atreviéramos a tocar esa emoción y dejarnos ir, podríamos entonces renacer algo completamente diferente. Y le damos una connotación completamente diferente a lo que es la muerte, la belleza de la muerte que da lugar a la vida.
Es muy bello. Yo aprendí 3 lecciones de ellos y las tengo muy claras. Una, que la trabajas tú todo el tiempo, que lo único que existe es el presente. Un paciente que se va a morir, ¿qué le importa la Navidad del 2024? ¿O qué le importa lo que vaya a ocurrir? Solamente está viviendo esto. La segunda es que todas las relaciones humanas son proyecciones de sí mismo. O sea, todo lo que uno le indica a las personas, al marido, a la esposa, son simplemente proyecciones internas que le han, y todas las carencias se las ha indilgado y ha obligado al otro a que me haga feliz, y todo eso ha sido su sufrimiento. Cuando lo descubren, es la paz, porque ya no hay quien muera, o sea, el ego ya está muerto, entonces ¿qué se va a morir? Y la tercera tiene que ver con esto, y es descubrir la vida, quitando la tapa de la muerte. O sea, no me meto a este trabajo porque me voy a morir, se va a acabar mi vida, se va a acabar mi empleo. Y cuando ellos descubren esa etapa, ven la vida. Viven una vida intensa en 3 días, en 3 semanas, en 3 meses, que es muy diferente. Oye, esto no lo logran todos, lo logran, qué sé, yo he estado acompañando más de 1000 y lo he visto en 40. Pero los que lo he visto, no se me olvidan. O sea, yo tengo personas que las puedo en este momento y es muy bello porque no es un recuerdo como los recuerdos de imágenes, sino es sentir esa presencia. Es una sensación muy distinta, como la diferencia entre el placer y el deseo. Uno en el placer está totalmente experimentando, el deseo está anticipando que llegue o que no se llegue, y es otra diferencia. Y está sufriendo. Sí, está sufriendo porque está intentando que no pase o que pase lo que uno quiere que no pase. Estas personas, cuando le hablan a uno, no le están hablando, por eso no lo miran como digo, lo miran como un bebé, y los familiares dicen, está perdido, se enloqueció, la droga, la morfina. Está en un estado de vida, de una plenitud, de una conciencia que no la alcanza el presidente en su poder, que no la alcanza el que ganó alguna carrera competitiva, porque no hay no hay ese quién, yo, ego, que la viva, sino hay ese qué que se vive a través de esa persona. Y eso se ve ahí, pero todo el mundo le tiene miedo a acercarse ahí. Y a mí me parece que hay un maestro que tiene todo para dar, si estamos dispuestos a escucharlo, por supuesto. Eso claro. O a dormirlo, porque lo queremos dormir los médicos. Hey, duérmete, a ver, rapidito. O más bien no te quiero ver, ¿eh? Sí, total. Qué fuerte es eso. A mí ahorita me acordé, tú que trabajas con personas con cáncer, mi padre murió de cáncer y yo recuerdo que me decía mi madre en los últimos momentos de su vida, cuando ya estaba recostado en la cama, que mi padre le decía, hay un ser aquí que está absorbiendo todo el dolor que me venía para mí. Y ahorita yo simplemente estoy en tanta paz. Y al final su semblante fue de muchísima paz. O sea, siempre como soltando. Al final esa muerte es como ese soltarlo. La rendición que yo siempre les digo que está ahí para quien quiera sanar. Nuestro ego siempre se quiere resistir, siempre quiere pelear. Pero cuando entramos en ese punto de soltar todo y ya dejarte ir, se siente tanta paz, y la paz podría ya estar ahí. Yo siento que esa belleza de la muerte nos enseña tanto eso, nos enseña a deja de pelear y ríndete y suelta y entra en esa paz tan profunda que está para ti, ahora mismo. Sí, además que es en este instante, es rendirse a lo que es y no hay que hacer nada. O sea, quiero decir, está aquí, en esta experiencia, en esta charla, en el dolor emocional, en el dolor físico. El yo tiene todas las artimañas para hacernos alcanzar algo que no existe. Y lo único que hay es que, me decían estas personas, y así lo empecé a vivir, quítalo, destápalo, que lo que él que quiere es decir que vas a llegar allá, y resulta que siempre ha estado aquí. Claro, cuando ellos están muriendo, se les quita eso. ¿Qué más ves en estas personas que están ya a punto de morir? ¿Qué es lo que más ves en ellos? ¿Qué te preguntan más? ¿Cuál es su miedo? ¿Qué es? A ver, los puedo dividir como... cuando una persona se enfrenta a la posibilidad de morir, se enfrenta a la pérdida de lo conocido. O sea, todo lo que él considera que es él, todo lo que él se identifica, todas las imágenes que él ha construido de sí mismo proyectados en los demás. Mi esposa, mis hijos, mi imagen, mi dinero. Entonces ese trabajo de empezar a darse cuenta que ese mí, que es lo que descubren, que ese yo lo he puesto en todo, cuando ese yo se empieza a desvanecer, lo único que ellos quieren, obviamente, en esos instantes, porque oscilan entre conciencia e inconsciencia, entre dolor, sufrimiento, pero el dolor no es problema, el sufrimiento sí, porque el dolor es presente, el sufrimiento es la idea de salirse de eso, y ahí es donde se quedan atrapados. Pero cuando ellos logran entender 3 cosas para mí muy simples,
Uno, que ellos son una creación de lo que están viendo, que todo es una proyección de una idea. Eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Tú lo has vivido y lo puedes contar, pero cuando la persona se da cuenta que lo que tiene es una idea de lo que está pasando, que además todo pensamiento en sí mismo no es verdad, es simplemente una creencia. Y que aparte trabajaste toda tu vida por tratar de para construirla. Para construirla, sí, llenarte de esas imágenes, fortalecer las imágenes, adquirir más, identificarte con más cosas. Y cuéntame más, qué interesante, cuéntame. Entonces, lo primero es eso, que ellos cuando se dan cuenta que todo lo que tienen son imágenes de sí mismo, que son como si hubiera uno cogido una réplica y hubiera puesto estatuas en todos y lo que me queda faltando se lo endilgo. Ese descubrimiento, cuando yo veo que ellos lo descubren, además lo veo en la mirada, porque para mí cambia la mirada del paciente moribundo. Es una mirada que como se le desconectara la luz que uno tiene de brillo humano, pero para mí es cuando ellos ven el bosque y no el árbol, que es como ver a un bebé. Un bebé lo engloba uno, un bebé muy pequeño, no un niño, un bebé. Y también lo mira uno así, que la gente dice está dopado, está dormido, y no hablan. Ellos no hablan si yo les pregunto, pero hablan si yo los escucho, que es totalmente diferente. O sea, si yo les pregunto a ellos, probablemente me contesten, pero no van a hablar ese otro yo, bueno, que no es yo, pues. En cambio, si yo les pregunto, pues sí, me duele la espalda, no sé qué, lo que sea. Pero cuando uno se sienta, los mira y se queda en silencio, yo la primera vez que tuve esa experiencia, estaba en cuidado intensivo en el hospital. Es bello porque nunca la he contado, te la voy a contar a ti, aquí en público. Qué honor, gracias. Nada, qué gusto, porque yo recuerdo, hacía una rotación en cuidado intensivo terminando medicina, y entonces uno está todo dispuesto a hacer cosas que lleguen pacientes críticos, o sea, sacar todo ese conocimiento al máximo. Y esta persona era un señor que estaba muy grave y estaba a punto de morirse. De hecho, había hecho un paro el día anterior, o sea, había estado muerto en vida y había vuelto. Y entonces yo le fui allá, ¿cómo se siente, señor? Pues no me hablaba. Entonces me dice, siéntate, yo te voy a contar unas cosas. ¿Y qué quieres hacer tú? Me preguntó él a mí. Yo le dije, no, yo quiero hacer cuidados intensivos, me encanta, urgencias y no sé qué. Dijo, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no te dedicas a la muerte? No, si yo quiero que la gente no se muera. Si yo quiero es que la gente no se muera. Sí. Sí, Y se sentó, y eso fue para mí, fueron por ahí unas 2 o 3 semanas, yo no creo que tanto, de pronto menos, como unos 10, 12 días, que yo me iba y me sentaba al lado de él y él me hablaba. Y no me decía algo, digamos, profundo, espiritual ni nada, pero me decía 4 o 5 frases y me dejaba en silencio y yo me quedaba pensando lo que él me decía. Y eso me tomó la decisión, en lugar de irme para el cuidado intensivo, las urgencias, que era lo que yo quería, la cirugía, todo de ese estilo, irme más bien al dolor emocional, al duelo, a la muerte. Y esa persona fue la que me puso en eso, pero no tanto por las palabras, sino porque yo sentía lo que cualquier persona que está al lado tuyo lo puede sentir. Sentía una presencia distinta, sentía algo que no podía yo como médico traducir en palabras o en, no sé cómo decirlo, en el lenguaje, porque él no me hablaba mucho, pero sí me miraba y después me dejaba de mirar y yo me quedaba ahí sentado al lado de él en una actitud que era incluyente. Para mí, esa es la segunda característica que te quiero decir y que lo he dicho de una manera. El moribundo, sus imágenes se pierden y el moribundo te incluye cuando tú te permites ser incluido. Cuando el yo tuyo está ahí peleando, no. Porque el yo tuyo no quiere, porque da miedo que alguien te pueda absorber. Yo lo veo en tus videos cuando te he visto que tú los incluyes a todos y se entregan, porque los puedes incluir. Esas personas moribundas lo pueden a uno incluir. Lo pueden incluir sin hacer nada, porque si tú hicieras algo no los incluirías, los dominarías, serías tirano, pero si tú los incluyes es porque tú te permites existir y la existencia que te vive. Y cuando ellos se permiten existir, no vivir, sino existir como algo que no es, estas son palabras que a veces nos confundimos, ¿no? No sé si las hago uno entender cuando las dice, probablemente las dice y no sean claras. Pero cuando un paciente, una persona, yo recuerdo hace poco, una familiar de mi esposa, putativa, que murió hace unos 4 o 5 años, recuerdo que la noche anterior a su muerte, yo la acompañé y me quedé a dormir con ella en la misma cama, incluso le dijo a mi esposa, hey, ayer dormí con tu marido, para que sepas cómo es eso. Pero fue muy bello, porque ella se preparó muy bien para su muerte y tuvo unos momentos de lucidez bellísimos, bellísimos, de conciencia, de paz. Y me acuerdo cómo me incluía
cuando yo me acuesto al lado de ella, ya estos últimos 2 días que estuve incluso con ella, y la sensación de que es como si fuera un capullo que lo coge a uno, esa es una sensación que no es descriptible, pero esa es una sensación que ya no hay una imagen de ella que me vea a mí, sino hay algo que nos ve en ella y a mí y que nos incluye. Es una sensación muy extraña, yo sé que tú la conoces. Sí, es como esa conciencia, es este punto de integración, de unidad, que es simplemente que están en un punto vibracional que le podríamos llamar amor, por ponerle algún nombre, que es un punto de conciencia más allá. Sí, seguro eso es el verdadero amor y esa es una sensación de soledad que nos incluye, que es una paradoja. Porque es que lo acabas de decir, Santiago, en el momento en el cual el ser humano se deshace de su yo, entonces en ese momento puede conectar con el amor. Hoy pensamos que conectar con el amor es este ego, o sea, estar relacionados con el ego, ¿no? Que es este ego el que quiere adquirir, yo quiero, y fortalecer este centro, y el ego nunca puede amar. Cuando hay esta ausencia del ego, exacto, cuando hay esta ausencia del ego, es cuando se puede integrar nuestro ser a la conciencia máxima, al todo. Entonces, en ese punto que me estás diciendo, en el cual estos seres ya se deshacen de las imágenes, se deshacen de ese yo, empiezan a entrar en otro punto vibracional completamente diferente, mucho más alto. Y es ese abrazo, ese cobijo que puede sentir esa inclusión, porque el amor siempre va a ser inclusivo, nunca va a ser dividido, nunca va a ser despectivo. Entonces, ese punto, qué maravilla que puedas como experimentar ese punto tan bonito, porque podríamos decir por fuera, con nuestro juicio humano, uy, Santiago trabaja con la muerte, qué horrible, ¿no? Pero al contrario, trabajas con el amor. Yo como lo estoy viendo, como lo estoy sintiendo, trabajas con el amor y trabajas con ese punto de conciencia máximo que es este estado maravilloso. Qué belleza. Hay algo que es muy bello en ellos, porque es que el amor incluye también el miedo y el amor incluye la rabia y el dolor, o sea, los puede incluir porque es todo. Entonces puede existir dentro de ese momento porque puede la persona estar con una sensación de asfixia, puede estar en una sensación, porque hay un cuerpo que se destruye, y hay un cuerpo que se experimenta y el dolor es real. Y el sufrimiento de algunas de sus expresiones biológicas, de sus familias y todo es real. No hay que desconocer eso, pero ese amor es el que termina dándole sentido, es el que hace que todo, por eso digo que lo primero es que ellos dejan de identificarse con todas las imágenes que han proyectado. Lo segundo es que ellos lo incluyen a uno de una manera que no lo puedo traducir y que tú lo has dicho como amor y que seguramente es amor, pero no es que el amor de las parejas, yo veo más amor en una madre que se le suicida a un hijo y lo sigue amando, que en una pareja que quiere que el otro haga lo que quiere hacer y están enamorados hasta el infinito y más allá. Eso lo otro es deseo, pasión. No estoy poniéndolo como malo o bueno, pero no lo podría poner en ese lugar de una madre que es capaz de seguir amando y acogiendo a su hijo que se le suicidó. Sí, hablando de amor como ese punto de conciencia máxima. Pongámoslo desde ese punto. Ese qué maravilla. Sí, y hay una tercera cosa que a mí, digamos, cuando hay algo esta primera cosa la he visto en muchos, esta segunda la he visto en pocos y esta tercera la he visto en 4 por ahí. Si lo puedo poner estoy pensando si me acuerdo, si no, probablemente, pero la tercera es que hay algo absolutamente claro y es la sabiduría de la presencia. Es como si esa persona fuera en este momento un oráculo y es este señor que estoy diciendo el primero. Era un oráculo que yo sabía que él sabía todo y que sabía todo de mí y todo de todo sin que tuviera que, no me iba a leer las cartas ni sacar una teoría. Pero es la sensación de estar ante un sabio absoluto que todo lo sabe y que no tiene que decirlo para que uno lo sepa. Es como si seguramente hubiéramos estado al frente al Buda o a Jesús. Esto no lo he visto sino muy pocas veces, como digo, estoy pensando si 4, pero por lo menos 3 sí. Y tengo claro esas personas que son como el primero que acabo de contar, por eso lo honro Y lo más interesante es que no es permanente, no es una presencia, no es como una persona que se siente a dictar una charla y uno sepa que sabe mucho de tecnología o de sanación, sino que es de pronto, sí, es un sentir que de pronto él está ahí. Por eso yo decía, yo me iba
asentar, porque no era lo mismo que la energía del amor que acabamos de describir, que tú lo llamas amor, yo lo llamo inclusión, pero sí es amor. No es el otro que se separa de su imagen, sino es uno que es sabio y con su presencia lo educa, que era lo que yo decía. El primer señor me decía, en 1 hora, 2 horas, me decía 3 frases, no me decía más. Y yo no necesitaba nada, yo no quería sino estar ahí, o sea, era la sensación de, esto es lo único que yo quiero, no necesito que me explique, que me enseñe. Por eso cuando digo, sí me enseñó, pero si yo puedo resumir, tal vez si hubiera hecho un libro en 3 páginas, hubiera contado las 10 frases, que ni las recuerdo. Recuerdo algo, pero no recuerdo algo esencial. Pero recuerdo que él era como si estuviera en un Bluetooth, conectándolo a uno con una fuente de conocimiento. Sí, claro. Y esos son pacientes despiertos. Ahora, he acompañado a todos los dramas humanos de la muerte, de la angustia, del sufrimiento humano, de la desesperación, de uno también de impotencia como médico, de a veces ver una madre que se le muere su hijo y que está desesperada llorando. Eso también lo veo. No podemos desconocer. O sea, cuando veo la muerte desde lo humano, yo siempre he creído que la muerte solo existe para el que la observa, no para el que la experimenta. El que la experimenta no se está muriendo, pero el que la observa desde afuera ve la destrucción y entonces la ve como muerte, la ve que se pierde. Sí, claro, y es esta muerte que hablábamos del ego, que es la que duele, o sea, es mi hijo, entonces mi posesión, y por eso me está doliendo a mí. Si no existiera mi de posesión, pues no habría dolor, ¿no? Entonces, es por eso que sí, lo dices perfectamente. Oye, y en esta parte de que también estás muy cercano con el cáncer, que ahorita está teniendo, como siempre, mucha fuerza y cada vez más, ¿qué opinas? ¿Qué ves? ¿Qué experimentas en torno a eso, Santiago? Bueno, hay que entender que, primero, el cáncer viene de nosotros mismos, ¿no? Son células propias. Es muy diferente, digamos, ahora a la enfermedad viral o bacteriana. O sea, que hay una realidad mía, hay una fuerza mía que palpita, que quiere controlarnos todos. Digamos, es un pequeño ego dentro de nuestro ego que quiere luchar. Y es bien interesante porque si uno mira a los animales, por ejemplo, uno sabe que un animal en cautiverio no sobrevive y nosotros contaminamos a estas células hasta que las volvemos resistentes y son capaces de vivir en cautiverio y son capaces de sobrevivir ya perpetuándose. Entonces generan mecanismos de bloquear la respuesta que el cuerpo les hace. Y esto es simplemente una forma de vida que crece dentro de mí. Y lo que uno ve en los pacientes que sobreviven más, primero los pacientes terminales, los que se llaman pacientes excepcionales de cáncer que se curan, son personas que un día aprenden de la enfermedad y dejan de luchar contra ella, dejan de decir, este es el martirio, sino este es mi maestro, ¿qué le puedo aprender? Y entonces cambian la percepción. Si este es un maestro que me viene a educar y está en mí, yo lo puedo ver como un enemigo a destruir o como un maestro a comprender. Y cuando lo puedo ver como un maestro a comprender, entonces ya no son células que están luchando para educarme, destruirme, lo que quiera ver, sino que son simple y llanamente una presencia a la que yo puedo nutrirme. Yo he visto curaciones también espontáneas de pacientes de cáncer, cosas que como médico me sorprendo, pero desde la conciencia las veo como posibles, porque se entregan. Sí. Me encantó esa parte hace rato que estábamos hablando fuera de cámara, que me decías, es que yo siempre me he sentido como esa magia, como un mago, y es que me encanta como esa parte, es que eso es realmente la verdadera medicina, es como esa magia, esa alquimia, esa transformación, eso es realmente como yo te veo a ti también. Sí, lo que es la alquimia, además yo lo veo como la magia, como el control de esas fuerzas de la naturaleza, pero no un control egoísta de la magia negra para que el otro haga lo que yo quiero. Y la alquimia la veo como la seducción de los elementos, como hace la naturaleza cuando la brisa mueve las ramas y las hojas, como lo ve uno en todos los artes de seducción de todos los animales, y también en un hombre y una mujer cuando se enamoran, eso es alquimia. Cuando se enamoran desde la seducción que existe ahí en la naturaleza de los dos que se acercan. En esos pacientes, que volvamos al punto simple, cuando uno logra, y yo le recomiendo a cualquier persona, que cuando tenga un familiar que esté muriéndose, vaya y lo acompañe. No piense que vaya a ser útil, sino ríndase ante el maestro que pueda aparecer ahí. Y esto que tú dijiste del yo, hay una cosa que nosotros le damos el poder a alguien que nos haga feliz, entonces después le vamos a cobrar por qué nos hace sufrir. Entonces uno le da a esa persona que está en la cama el poder de que haya sido su padre, su madre, le ha dado el ritual cognitivo que nosotros llamaríamos imagen en este modelo que estamos hablando, y luego le
le golpeo porque él no me está haciendo feliz, sino me está haciendo sufrir. Y cuando ni me está haciendo feliz, ni me está haciendo sufrir. Yo decidí que me hiciera feliz, pero yo me decidí que me hiciera sufrir. Cuando puedo salirme de ese vínculo, y si ese maestro me lo permite, y me siento al lado, descubro una maestra o un maestro, hombre, mujer, eso es lo de menos, niño además. Muchas veces los niños vienen 6 meses, 2 años, 5 años a traerle algo a ese hogar. En los niños he visto más el despierto, para que veas, digamos ese primer nivel de despierto, de que sale más fácil de esa identidad. No he visto sino un niño hace poco, un chiquito muy bello, que cuando lo vi en el consultorio quedé extasiado porque inmediatamente vi eso que te decía de esa inclusión. Ese chiquito me incluyó inmediatamente en el consultorio, un niño como de unos 8 años, bellísimo. Muy, muy deformado por la enfermedad, pero bellísimo, y me incluía, nos incluía a todos en el consultorio inmediatamente. Cuando yo siento eso, yo me rindo ante una persona, no tengo que esperar que yo sea algo, sino tengo que esperar aprender de él. Ese es el estado de conciencia máximo, del que les explicaba hace rato, como del amor, de la totalidad, del creador, de todo. O sea, ese punto en donde te sientes cobijado, abrazado. Y aquí me llama mucho la atención porque hoy está diciendo de un niño que tenía deformidad y todo eso, y nosotros con nuestro juicio nos han dicho, nos han enseñado que pobre niño, ¿no? A lo mejor, y él en ese momento, como lo explica Santiago, estaba sintiendo una conciencia máxima, un experimentar máximo. ¿Cómo nosotros podemos ver por fuera con nuestra parte humana y categorizar, dividir y separar de acuerdo a eso, cuando no sabemos lo que está viviendo esa persona y lo que está experimentando? Porque como siempre les he explicado, es esta parte del universo donde todo es un hecho y nosotros siempre le ponemos un nombre, categorizamos y en ese momento separamos absolutamente todo. Una parte de preguntar esta parte del cáncer, porque en mi parte personal el cáncer ha sido como un gran maestro. O sea, mi padre murió de cáncer y un año antes de que muriera, yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que era el papá de una amiga, y esta persona ya tenía cáncer terminal, ya se había ido a su casa a esperar la muerte. Y a mí me llama mucho la atención, esto es una anécdota que cuento mucho porque aquí resalta muchísimo toda esta parte del cáncer que yo veo. Y esa persona me dijo: Ricardo, yo quiero aprender a vivir antes de morir. O sea, en ningún momento me dijo, yo quiero, lo que estás hablando justo. O sea, no quiero que me sanes, no quiero que me sane alguien, no quiero nada. Yo solo quiero aprender a vivir antes de morir. O sea, no quiero irme de esta existencia sin saber cómo es experimentar ver un pájaro en una rama, experimentar el aire, el sentirme vivo, conectado con toda la materia que está aquí, conectado con toda la madre tierra. Yo quiero saber qué se siente eso, Ricardo. Y entonces yo, cuando fui a hablar con él, simplemente hablando y profundizando, tocamos con un rencor muy fuerte que tenía con su madre, con su hermana, y en ese momento pudo soltar esas emociones. Y al día siguiente, o sea, yo sentí tanto amor, ese amor que dices que estás experimentando cuando estás con este niño, Santiago, ese yo lo sentí ahí. En ese momento yo lloré de tanto amor que sentía que nunca había sentido tanto amor. Y Mira qué belleza. Fue eso justo inclusivo, y por eso ese día yo sentí a Dios, ese día yo conecté con eso y me rendí a eso, y mis palabras fueron: Carlos, tú ya te sanaste, vete a checar mañana porque ya no hay cáncer. Yo no sabía, nunca me había pasado nada de eso, yo nunca había tenido una experiencia así. ¿Cómo le iba a decir algo así? Pero tenía tal certeza porque estaba sintiendo eso, que había sido tan transformador, tan impresionante, que obviamente había tocado todas las células y las había transformado en amor. Y al día siguiente me habla y llorando obviamente me dice: ya no tengo cáncer, ya se fue. Y no podía creerlo y era algo impresionante. Yo llego a mi casa, Santiago, y le digo a mi padre: pues se sanó este señor, que es una persona que conocíamos. Y me dice: uy, deberías de notarearlo, deberías de registrarlo, porque eso es algo impresionante. Un año después le da cáncer a él y va conmigo y me dice: yo quiero saber qué haces, porque
pues me interesa, ¿no? Ya tengo cáncer, ya me dijeron que me quedan 6 meses de vida. Y le digo, pues tienes que entrar en esas emociones, tienes que hacerte responsable de eso que sientes. Y me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? Yo prefiero morir como estoy viviendo hasta ahora, tomando, comiendo, todo, haciendo mi vida un desmadre, como siempre, que hacerme responsable de eso. Yo sé que vas a ayudar a mucha gente, pero yo no voy a ser una de esas personas. Y para mí eso, para mi ego fue muy fuerte, y ahí yo aprendí a romper muchas cosas, porque dije, yo no vengo a ayudar a nadie, yo no vengo a transformar la vida de nadie, porque en ese momento que yo hubiera querido y forzaba a mi padre a sanar su cáncer, yo lo hubiera rechazado, porque le hubiera dicho, no está bien como tú quieres vivir, y eso era algo súper dividido, era algo que nos hubiera separado mucho. Al contrario, yo pude entender que, bueno, ya te quieres ir, y que bendigo esa decisión que tú te quieras ir de esta vida, y no queda más que amarte en estos momentos donde ya te vas a ir. Y así fue. Nunca más hablé del tema, y él, sabiendo que alguien se había sanado de cáncer hace un año, pues él cerró esa puerta, y yo también sentí muchísima paz en el momento de su muerte. En verdad, yo sentí tanta paz, me sentí tan bien ese día. Estábamos contentos todos los que estamos ahí, porque ya lo veíamos que no quería estar en esta vida. Seguramente has tenido como una experiencia por ahí, ¿no? De gente que ves que ya se quiere ir de esta vida. Sí, porque además yo creo que termina su ciclo y su estructura de cuerpo ya no le da más. ¿Qué tal que estuvieran vivos los tatarabuelos nuestros? ¿Cómo estarían en un cuerpo acabado y destruido? La vida tiene sentido como vida, no tiene sentido como forma que la mantiene durante un tiempo. Pero fíjate que experimentaste esa misma sensación, esas personas que deciden vivir, no pelear contra la enfermedad, sino deciden vivir, encuentran la vida y se despiertan. Y eso transforma lo que está ocurriendo. Un año, he visto unos que han durado mucho más, otros han durado días, pero simple y llanamente decidieron vivir. No están peleando contra la enfermedad, el enemigo. Y es eso, fíjate, ese es el nivel que yo ya, bueno, es que decir nivel es injusto, porque esa categoría es humana. Pero digamos, esa condición de él había hecho lo primero en tu paciente amigo, él había hecho esa decisión primero de no mirar sus egos, o sea, de no mirar todas sus proyecciones. Yo les cuento también mucho esto, que con este grupo de amistades llega una amiga y me dice, oye, mi madre tiene cáncer. Hablo con esta señora y me dice, pues es que yo, ¿sabes qué, Ricardo? Yo me voy a sanar porque le estoy rezando al Arcángel San Rafael, estoy no sé qué, estoy deseando esta sanación, y yo estoy luchando por eso. Salí del cuarto, le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Esta sanación, este retiro que hoy estamos aquí, es para ti, para que tú empieces a soltar a tu madre desde ahora, porque tu madre no va a vivir. O sea, así tal cual como te lo digo, suena cruel, pero ya se va a ir y va a estar aquí máximo un mes. Y me acuerdo que hace unos años fui a su boda y me decía, gracias, Ricardo, porque estábamos ya en la fiesta, y me dice, gracias porque hoy no pude haber resistido estar hoy sin mi madre en un día tan importante para mí, y hoy me siento en paz porque sé que así es. O sea, pude soltar esas emociones. ¿A dónde voy con todo esto? Al punto en donde yo he tenido muchos amigos que han sido doctores también, y que están en ese punto donde ven la muerte muy cercana, pero yo veo cómo resisten mucho. ¿Cómo fue este proceso tuyo de sanación, Santiago, donde veías tanto esa muerte en esos primeros momentos donde tocaste obviamente emociones, porque obviamente eres ser humano? ¿Cómo fue ese momento? Yo creo que sigo ahí, no creo no siento que haya pasado, porque cada vez me enfrento como a otra capa del propio ego y de la propia realidad. Lo que sí es claro es que yo tengo una condición para mí en ese momento, y es estar dispuesto a lo que pase. No, yo como médico estoy formado para solucionar cosas, pero desde el punto de vista espiritual yo estoy dispuesto a comprender las cosas. Es otra totalmente postura. O sea, a médico a mí me educan para que yo solucione un problema, para que yo te diagnostique una enfermedad, te formule un medicamento y ya tenga hasta una predestinación de una evolución, sea curarte o morirte. Ese pensamiento en el paciente convencional aún lo tengo, pero en el paciente moribundo yo llego sin intentar solucionar nada. Y pasan cosas que nunca podría explicar, como estas. O sea, las puedo contar, pero no las puedo explicar.
yo quiero es comprender lo que ocurre. No quiero modularlo, no quiero transformarlo. Y eso no va muy de acuerdo con ser médico. Porque, a ver, uno de médico viene a solucionar temas. Para eso nos educaron, para eso nos formaron, para acabar con la enfermedad, para luchar contra el dolor, para matar el cáncer. Bueno, pero jamás, cuando voy con esa actitud, se despierta el que está al frente. Porque yo ya lo condiciono a mi ego a que desarrolle el programa que yo tengo establecido. Como cuando yo el otro día le decía a un paciente, soy como un ginecólogo. Si voy como ginecólogo de cesárea, yo opero al paciente y lo saco el niño aunque le falten 16 horas de trabajo de parto sí. Pero si voy como médico partero a esperar a que se desarrolle el parto, me encuentro con otra realidad completamente distinta. Porque es lo mismo, ¿no? Es un parto. Claro. No sé de qué forma explicarlo, pero es partimos para allá o partimos para acá. En una forma nacemos a esta realidad que es la que creemos que es, en la otra nacemos a una realidad que es la que somos, que aparentemente no existe, ¿no? En ese acompañamiento, en esa comprensión, yo me veo mucho cuando estoy en la sanación, cuando estoy con las personas, con los eventos y demás. Justo eso es lo que hago, o sea, es acompañarte, es comprenderte, no buscar sanarte. O sea, nunca entro con ese punto de, voy a buscar sanar a esta persona. Solo busco comprenderte, busco acompañarte, busco llevarte. Es como si hubiera hay una inteligencia suprema, mucho más elevada, obviamente, y simplemente es como dejar que entre y permitir que fluya por todo el ser para que pase. Eso ahorita hablando contigo, estoy viéndolo, y eso es como una experiencia maravillosa. Por eso siempre les digo que me convierto en tu amigo, porque no estoy buscando sanarte o que estés bien. Y me acuerdo que cuando iba a las primeras entrevistas que me decían, no, deberías de decir que tú vas a ayudarlos. Yo no voy a ayudarlos. Yo no voy a ayudarlos, yo no voy a sanarlos, no puedo, yo no tengo esa capacidad, no es así, no existe eso. Lo que voy es acompañarte, a comprenderte, a ver qué pasa detrás. Y desde ahí te voy a decir, oye, fíjate que esto está así, ¿quieres verlo? Sí, va, pum, entra, y se da todo. Sí, es como ese acompañamiento, esa comprensión que es como una muestra máxima de amor, yo lo veo así. Y ahí es cuando ocurren las cosas. Cuando uno está dispuesto a que no sabe qué va a pasar, pasan. Pero cuando uno está dispuesto a ver lo que ya conoce, pues solamente descubre eso. O sea, ni siquiera lo descubre, solamente pues termina validando sus expectativas. Y los pacientes terminales seguirán existiendo porque es una realidad que no va a cambiar. Por eso los que nos escuchan hoy podrían hacer mucho si tuvieran a ese que está enfermo, de estar ahí. ¿Para qué? Para estar ahí. Esa es mi única recomendación, no para curarlo, no, ni siquiera para aprender de él, porque si llaman para aprender es el deseo, ay, no me dijo nada, y ese señor el otro día dijo que él iba a decirme algo. Seguramente te van a escribir así, te van a decir. Sí, porque me dijeron que iba a llegar un mensaje de Dios y no llegó. No, por eso cuando hablo de ese nivel de sabiduría, no me han dicho nada. Oye, mira, tú vas a hacer y te vas a casar nada de eso. Era la sensación de que no había. La sensación de sabiduría para mí más grande que he podido sentir con ellos es que no importa nada y no hay nada que tengamos que conocer, porque todo está. Es una sensación como lo de la inclusión. Exacto. Aparte, cuando hablamos de comprensión, no es como hemos aprendido esta parte en donde registramos unas letras, que eso nos han enseñado que es la comprensión. Ajá, el lenguaje. Sino cuando hablamos de comprensión estamos hablando de algo mucho más profundo, que puede ser simplemente un experimentar, o sea, un conectar con algo, y puede ser que ni siquiera haya registro de eso. Por eso en ese momento donde Santiago se trata de acordar de las frases que le decían esas personas, pues no existen las frases, porque no son las palabras en sí registradas en su mente, son simplemente este momento de comprensión que es un momento de experimentar profundo. De eso se acuerda, y eso es maravilloso. O sea, nos podemos acordar de esa sensación tan fuerte, tan maravillosa, tan profunda, pero no de las palabras que fueron registradas, ¿no? No, y si creo que si me acordara de las palabras, sería como si me hubiera quedado con el moño del regalo, diría de esa manera en mi pueblo. Y no me hubiera quedado
Sí, con la apariencia. Y no creo que haya un problema en volver a ese lugar, pero lo que es claro es que esas son vivencias que son muy distintas a las experiencias mundanas, porque no son traducibles. Es una sensación en el cuerpo totalmente distinta, es una sensación hasta en la forma de respirar. Uno como que tiene que respirar más ese aire que se está dando en ese momento, a veces en un cuarto oscuro o en un cuidado intensivo o en un sitio que el ambiente no da para nada, ¿eh? O sea, si yo lo miro desde lo humano, ese ambiente es lo menos favorable, pero hay un aire muy distinto, es una sensación, por eso yo les recomiendo, así yo estoy equivocado, pero que se permitan esa oportunidad de que sea alguien que no está dispuesto a verlos a ustedes a través de los ojos que antes los veía, que es sí mismo, ese que está seguramente dispuesto a incluirlos, les permite a ustedes darse cuenta que hay algo, que no sé ni por religión, ni por filosofía, ni sé ni dónde está, ni a dónde va, y sabes que no me preocupa, no tengo una como preocupación, porque ese instante para mí llena el sentido. Yo tengo una frase que ahí sí ya es personal y muy egoica, pero es: al lado de un lecho de muerte uno se reconcilia con la vida. Y eso suena extraño, pero para mí ha sido la reconciliación de momentos críticos, es estar al lado de alguien de estos, porque veo que la vida sí tiene sentido. Aunque sea un sentido que no es humano, ¿no? No es un humano de alcanzar o de buscar nada. Qué maravilla, Santiago. Pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras dar para despedirte de todo el público? Primero, obviamente, que lo sigan, que tiene un contenido impresionante, maravilloso. Es uno de los seres que yo he conocido de más corazón, de más sabiduría. Entonces, sígalo. Es @Santiago, ¿qué me dices, por favor? Santiago Rojas P. Santiago Rojas P. Y bueno, lo que te quieras despedir, Santiago, un gusto y un honor tenerte acá. No, ha sido para mí maravilloso, todo lo contrario, lo agradezco y me siento honrado. Que estemos dispuestos en este momento de la crisis a saber que no sabemos nada. Y si estamos dispuestos a eso, podemos de pronto descubrir algo. Pero si ya sabemos lo que va a pasar, no descubrimos nada. Sería como mi cierre. Muchísimas gracias. Y bueno, te invito y te voy a decir otra vez, hagamos unos videos juntos para toda la gente. Los hacemos. ¿Va? Hagamos una serie de videos donde podamos hablar mucho más de estos temas que, si bien muchas veces no tienen tanto auge, porque a la gente le gusta más saber cómo truena con su ex, cómo soltar al ex, todo ese rollo, pues yo siento que puede nutrir bastante a la gente que quiera experimentar mucho más profundo. Entonces sería un honor hacerlo contigo y vamos a hacerlo. Entonces, ya cuando pueda regresar a tu país hermoso, estaré por allá. Te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por compartir con nosotros este rato, por tu amor, por tu comprensión, por tu sabiduría. Es un gusto estar contigo. Un abrazo grande y a todo México, ¿eh? Bueno, y a los que nos escuchan. Bye. Adiós. Gracias. Bye, bye.